Pelota al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 23 minutos. Los leo en sus mensajes, amables oyentes, el 098-999-9819. Qué doloroso y qué preocupante es tener que leer noticias de asesinatos, de masacres, de que la policía fue atacada por un delincuente que les disparó con fusil. O sea, ya llevamos 1 año y medio de conflicto armado interno y no vemos resultados, no tenemos una noticia de aliento y de alivio. Las cárceles siguen sin el control del Estado ecuatoriano y ahí las masacres nuevamente no debería dejarnos de sorprender la violencia, pero es que esto se está tomando o tornando como normal, ¿no? Y uno dice, como son presos, que se maten, pero no es así. El país en realidad está en una situación caótica, crítica, en temas de seguridad, y cada vez que nos toca leer estas noticias, créanme, para mí es muy doloroso el tema, porque nos da cuenta de que todavía estamos como al inicio, ¿no? Un estado débil. 27 presos murieron asfixiados la tarde del domingo, y 33 resultaron heridos, más otros 4 que dicen fueron asesinados más temprano en la cárcel de Machala, y esto nos deja realmente un sinsabor, porque nos viven diciendo que la seguridad, que ya todo está bien, que seguimos luchando, y no cambian ni siquiera las noticias ni los titulares. Entonces, Coronel Mario Carrillo, buenos días, ex subdirector del SNAI. Nuevos enfrentamientos en Machala, ¿se agrava la crisis penitenciaria? Buenos días, coronel. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un honor compartir el espacio con ustedes. Sí, lastimosamente nos enteramos nuevamente de estas noticias dentro del sistema penitenciario. Recuerdo cuando hace muchos años atrás, alrededor de 5 o 6 años atrás, indiqué que era un sistema colapsado y algunos colegas indicaron que era muy prematuro indicar de que había colapsado el sistema penitenciario. El tiempo me da la razón. Asimismo, esto está ligado a que la violencia ya traspasó las fronteras de las cárceles. Y el mismo ejemplo de Machala de ayer. Hay fundas negras con pedazos de seres humanos a lo largo y ancho de Machala. Entonces, hay que tomar con responsabilidad la situación que estamos viviendo de inseguridad. Esto no se trata solamente de construir cárceles, se trata de reconstruir el sistema penitenciario. Aquí tenemos que cumplir con lo que está la normativa, la reglamentación. A alguien se le ocurrió llenar las cárceles y los pabellones por bandas, incumpliendo la norma técnica, porque la norma técnica tiene que clasificar a los privados de libertad de acuerdo al nivel de riesgo, al perfil psicológico, a la violencia, a la sentencia. ¿Por qué no se hizo? Entonces, el grado de impunidad y de corrupción también nos queda debiendo. Hay que hacer muchísimo en el sistema de rehabilitación social, pero hay que hacerlo con responsabilidad, con conocimiento, con experiencia, pero no se da continuidad a los buenos resultados. Y ahí tenemos lo que estamos viviendo. Dicen que el origen de todo esto que pasó ayer fue por la reubicación de algunos internos, de algunos presos. Eso que se debe hacer desde cuando el reo ingresa a la celda, entiendo. Es por lógica, ¿no? A ver, Hernán, y ciudadanía. El reglamento de rehabilitación social indica que hay que clasificar a los privados de libertad. Existe un organismo técnico que es del más alto nivel, que no se reúne, que no da la directiva, que no hace la rectoría. Y el equipo de cada uno de los centros de privación de libertad, de acuerdo a esa normativa, a esa reglamentación, va ubicando a los PPLs donde les corresponde. ¿Quiénes participan en este equipo de cada uno de los centros de privación de libertad? Los directores de todas las etapas y los líderes de cada uno de los ejes de tratamiento. Recuerdo cuando yo fui director del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, invité inclusive al jefe de la policía penitenciaria, al inspector
que tenía la mayor jerarquía de los agentes de seguridad penitenciaria, y tomar decisiones como equipo colegiado y de acuerdo a todo lo que indiqué, dónde se iba ubicando a cada uno de los PPLs, en máxima seguridad, en mediana seguridad, en mínima seguridad, pero sin distinción de bandas, pues. Luego recuerdo que salí yo del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi y me enteraba que había traslados masivos y que se llenaban las cárceles de acuerdo a las bandas. Entonces ahora en Machala, claro, los lobos con una fracción de los lobos, por las reubicaciones o porque van a ser trasladados supuestamente a la nueva cárcel de máxima seguridad, que esperemos que así sea. Entonces vienen estos enfrentamientos y vienen estos malos resultados. Ante esto, vemos una posibilidad de solución en la nueva cárcel de Santa Elena, que ya tiene al menos una lista de 10 posibles nuevos habitantes, de lo que se ha trascendido en redes sociales, que ya se va a inaugurar la nueva cárcel en los siguientes días. ¿Esto soluciona el problema? Hernán, inicié indicando que no se trata solamente de construir cárceles. Se trata de reconstruir el sistema penitenciario, pero esto está ligado a varias otras instituciones, porque también tiene que acompañar una justicia ágil e idónea. ¿La tenemos? Porque ¿de qué sirve si esa justicia no es justicia? Tiene que ser acompañada de seguridad profesional. ¿Y a qué me refiero? A los agentes de seguridad penitenciaria, al cuerpo de vigilancia y seguridad penitenciaria, con un plan de carrera, con un orgánico funcional. Esto existe en nuestro país. Nosotros formamos agentes de seguridad penitenciaria de acuerdo a la necesidad. Formamos en 3, en 6, en 5, en 4 meses. ¿Con qué doctrina? O sea, si lo hacemos a 6 meses, ¿por qué cambia para otro y hacemos en 3 meses? ¿Cómo fue? Entonces, estamos mal. ¿Dónde está la escuela del cuerpo de vigilancia y seguridad penitenciaria? ¿Qué motivación tiene este cuerpo? ¿Qué entrenamiento? ¿Qué instrucción? ¿Cómo hacen los cursos de ascenso? A eso me refiero al plan de carrera. ¿Se está dando? Existe lastimosamente un agente de seguridad penitenciaria para controlar a 100 PPLs. Eso es antitécnico. Eso no es lógico. Y por eso vamos a seguir teniendo malos resultados. Educación, porque tenemos nosotros que aprovechar a los PPLs que son de perfil de riesgo bajo, esa mano de obra barata y calificada. Entonces, ¿con qué? Haciendo convenios con empresas públicas y privadas para que ellos puedan rehabilitarse y luego reinsertarse socialmente. ¿Existe eso? No existe, y nunca nadie se interesó por hacerlo. Y si hubo alguna vez un plan, seguramente lo truncaron por los intereses que allí se manejan, ¿no? El tema es que sí, hay personas que están privadas de la libertad, que son muy, muy talentosos en sus oficios, lo hemos visto en algunas ocasiones, pero los tienen relegados, sin recursos, sin presupuesto, los tienen mezclados con los otros presos, pero a nadie se le ocurre tomar una política pública que genere lo que usted dice, ¿no? Que esta gente se emplee, por ejemplo, en las mismas obras del Estado y ahorrarle al Estado. ¿Pero es tan difícil hacerlo? Es difícil porque no se involucra todo el poder nacional en esto. Mire, voy a dar un ejemplo muy claro. Los GAS son responsables del uso del suelo. Y si usted va a eso que nos vendieron, que era una cárcel igual de máxima seguridad, una cárcel del siglo XXI, me refiero a la de Cotopaxi, construida al lado de la carretera principal del Ecuador, para reflexionar, sin servicios básicos, manejados con cadenas y candados, y encima el GAS otorga permiso para que junto a la cárcel pongan un motel, bueno, ahora es hostal. Ahí están las lecciones. Hay que corregir. No puede ser posible que actuemos irresponsablemente con lo que estoy mencionando, que son verdades y que pueden estar ahí a la luz de todos los que queramos ver.
El SNAI es una entidad pública que nos debe muchísimas respuestas desde las masacres hasta la de ayer. Con sus comunicados tibios, en realidad uno no sabe qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, pero con los análisis como el del coronel Mario Carrillo lo vamos intuyendo. Es subdirector del SNAI. Muchas gracias. Hernán, para concluir, hablamos de que no exista señal de celulares o comunicaciones de los PPLs con el exterior. ¿Acaso esa responsabilidad tiene que ser dado al más pequeño? Recuerdo que nos escucharon y hubo una ministra que firmó un convenio con las grandes operadoras para que ellos sean los responsables de inhibir la señal dentro de las fronteras de las cárceles. ¿Ha sucedido? ¿Qué ministra es? Palencia, ¿recuerdan? Sí. Pero no se ha dado. Siguen las comunicaciones. ¿Y por qué será? Llenamos de militares, llenamos de policías, llenamos de militares y siguen entrando objetos prohibidos. ¿Y por qué será que no inhiben la señal? Es que necesitamos la tecnología, los escáneres. ¿Cuándo van a tener los escáneres las cárceles? Coronel Carrillo, ¿y por qué no inhiben la señal de celular en las cárceles? ¿Qué poder oscuro existe? No lo sé. ¿A quién le conviene o a quién no le conviene? No lo sé. Pero es tan fácil que cuando voy como Estado ecuatoriano a firmar una renovación con las grandes operadoras, que ellos sean los responsables de inhibir la señal dentro de las fronteras de las cárceles. Eso existe en otros países. Lamentablemente ese tema no está y ya ese acuerdo se aprobó. Gracias, Coronel Carrillo, muy gentil, el ex subdirector del SNAI aquí en Notimundo al Día. Siempre un gusto, buenos días. Buenos días.